buen día, ¿cómo están ustedes? Qué gusto de que estén de nuevo acá en un nuevo punto de encuentro. Hoy día vamos a conversar de aquellas mujeres que están haciendo historia y que han hecho historia porque han sido de alguna manera muy importantes, que han sido pioneras, que le han abierto el camino a otras mujeres para dedicarse a las ciencias. De esto vamos a conversar con Valentina Parra. Ella es doctora en bioquímica de profesión y además es docente e investigadora de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás tú, Valentina? Muchas gracias por llegar a este punto de encuentro. Hola Miriam, muchas gracias nuevamente por la invitación. Supongo que habrá salido bien la otra entrevista, ¿cierto? Ya que tengo aquí otra invitación, así que súper contenta de estar de nuevo contigo y conversando del tema de mujeres en ciencia, un tema que me toca muy personalmente, ¿cierto? Al ser científica y mujer acá en Chile. Oye, sí, es como, todavía es un poco extraño hablar de mujeres en la ciencia, si bien es cierto, yo sé que es cada vez menos extraño que hayan profesionales, ya sean bioquímicos, médicos, dentistas, oftalmólogos, etcétera, de todo tipo, que están trabajando en investigación, por ejemplo, que están trabajando en ciencia. Cuéntame, ¿para ti fue alguna vez un drama o algo distinto el hecho de estudiar por el lado de las ciencias? Mira, para mí personalmente no. O sea, a mí desde chica, desde muy chica, me gustó el tema de la ciencia. Yo desde muy chica quise ser científica, pero eso es algo que yo tuve porque tuve una formación que no es lo más común. O sea, yo cuando era muy chica, cuando tenía aproximadamente 6, 7 años, mis papás me regalaron por primera vez un microscopio. Y eso me marcó muy profundamente con que yo quería estudiar ciencias, pero actualmente sabemos que esa no es la realidad de todas las niñas, ni acá en Chile, ni en el mundo, porque es una realidad que Chile solo refleja lo que pasa en el resto del mundo. Ahí nosotros sabemos que las niñas, hay unos estudios que se han hecho en España que son súper importantes, nos muestran que ya las niñas que tienen aproximadamente entre 5 y 8 años se sienten menos capaces que sus pares para las ciencias y las matemáticas. Y es un tema solo de ellas sentirse menos capaces, no es que sean menos capaces, porque en cuanto a notas, pueden tener las mismas notas o incluso mejores, pero las niñas se sienten menos capaces. Entonces, por eso yo te digo que mi formación particular fue un tanto diferente, porque a mí desde muy chiquitita se me inculcó el camino de la ciencia, de forma aleatoria, no era que mis papás estuvieran pensando que querían inculcarme eso a mí particularmente, pero lo hicieron sí, con por ejemplo algo tan simple como con un regalo que a mí me marcó y que hizo que yo quisiera estudiar ciencia, pero eso no lo tienen todas las niñas. Bueno, justamente hoy día en el almuerzo conversábamos con otra persona obviamente, conversábamos sobre el tema de cómo marcan la educación desde chiquitita. Aquello de que cuando niñita, no sé, 2, 3 añitos, te regalan una caja con tacitas para jugar al tomar el té, o una cocina, o una... tú eres científica, has trabajado con células por todos lados. Ahí, en esa parte, tenemos algunas diferencias, obviamente, con los hombres, pero a nivel cognitivo, a nivel intelectual, no debiéramos tener A ninguna nivel diferencia, ¿no es exactamente. cierto? El tema es que a nivel cognitivo, a nivel intelectual, no hay diferencias en cuanto a las capacidades. Las capacidades son las mismas. Entonces, hay un tema que es cultural, que claramente tenemos una sociedad que nos marca hacia un camino y hacia otro desde una edad muy temprana, tal como tú lo dices. Hay regalos que van marcando ciertas diferencias y que hacen que la crianza de niñas y niños sea diferente y que los marque hacia el futuro. O sea, por ejemplo, nosotros sabemos actualmente, como lo decía en un principio, que en el área de la investigación, por ejemplo, tenemos brechas. Mujeres dirigiendo proyectos de investigación aquí en Chile tenemos que son aproximadamente el 30% de todos los investigadores y el 70% son hombres. Entonces hay una brecha que se va haciendo más marcada incluso a medida que vamos subiendo en los rangos de jefaturas y altos rangos académicos. Por ejemplo,
decanatos en las universidades, en académicos con altos cargos de dirección, desde un 29-30%, las mujeres bajan en su representación aproximadamente un 10-11%. Entonces, y a medida que nos vamos haciendo más, vamos viendo la carrera de una investigadora, la carrera de un científico, tenemos una brecha que es cada vez más marcada y que los estudios feministas han dicho que este tema, esta brecha, se le conoce como el techo de cristal, que las mujeres, si bien en la educación media y en la educación superior están entrando más o menos paritariamente a carreras de ciencia y tecnología, excepto las ingenierías todavía no hay paridad en cuanto a los ingresos. Cuando vamos avanzando en la carrera académica, se va marcando cada vez más esta brecha. Y esto es por problema cultural, como yo le decía, que eso ya te marca desde muy niña, pero también hay un problema estructural, de las estructuras que reciben a las futuras mujeres profesionales. Las estructuras no están preparadas todavía para mujeres profesionales, por ejemplo, que sean madres. Tenemos una cosa tan simple, por ejemplo, y que es la universidad que yo más conozco, que es donde yo trabajo, no hay disponibilidad full de salas unas para todas las académicas. Entonces ya eso marca una diferencia estructural. Oye, pero eso, claro, mira, yo pensé que en cuanto a investigación científica, por ejemplo, estábamos a la par, o quizá incluso yo pensaba que las mujeres lideraban. Debe ser porque yo he entrevistado varios científicos que son mujeres. Entonces, yo me había creado esa idea. Pero tú me estás hablando en general de ya a nivel de profesionales, digamos. Pero una leve pequeña cosita para entrar en nuestra materia. ¿En qué dirías tú que, además allá de los regalos y el tratamiento que se le puede dar a un niño, yo estoy pensando en los chiquititos, ¿no? En un chiquitito de 2, 3, 4, 5 años, ¿por qué llegan a una etapa de adolescencia o una etapa ya de séptimo, octavo año, cuando ya se empiezan como a complicar un poco más las matemáticas, entra el estudio de física, de química? ¿Por qué las mujeres decidimos en general decir, oh, no, eso que lata, no entiendo nada? ¿Por qué? Mira, ¿Qué traemos en nuestro ADN? No lo tenemos en nuestro ADN, eso primero hay que sacárselo, ¿no? Ni en nuestra, cómo está conformado nuestro cerebro tampoco, es algo que es estrictamente cultural. Entonces, ¿qué es lo que sabemos actualmente de por qué se producen esas diferencias? Primero, la crianza. Nosotros estamos acostumbrados a criar niños valientes, que están dispuestos a equivocarse, que saben que equivocarse es parte del aprendizaje. O sea, los niños se caen, se ensucian, se suben a un árbol, quedan todos cochinos, ¿cierto? Y después van y siguen jugando, van a comer así. A las mujeres, ¿qué es lo que les inculcamos siempre? La niña no se sienta así, no se sienta con las piernas abiertas, se sienta con las piernas juntas. Las niñas siempre tienen que andar limpias, las niñas tienen que ser perfectas. Entonces estamos muy acostumbrados a que las niñas tienen que ser perfectas, mientras que los niños son los valientes. Y eso marca después que nosotras mismas no nos atrevamos a dirigir proyectos de investigación. Si hay un grupo humano que está haciendo un proyecto, por mucho que la idea a lo mejor sea mía de investigadora mujer, yo no me voy a atrever a ser la directora de ese proyecto. ¿Por qué? Porque el hombre está acostumbrado a equivocarse y las mujeres no. Tenemos inculcado desde niños el tema de la perfección. Lo mismo pasa en salas de clase. Las niñas generan, y eso también hay estudios que han mostrado eso, cuando los profesores hacen preguntas, tienen mucho más temor a equivocarse y responder. Generan cuadros incluso de angustia frente a eso. Y eso hace que en las clases de ciencias, tecnología, donde uno aprende a equivocarse, la ciencia va mucho en eso, aprender a equivocarse. Yo tengo una idea y pruebo esa idea y puede que me equivoque, pero hice el experimento para probar mi idea o no. Las mujeres son mucho más reticentes a equivocarse porque estamos con esta estructura mental de criar niñas perfectas, sumado a estas estructuras en donde los regalos son siempre los regalos que van más relacionados con las áreas de cuidados y de mantención de la casa, van mucho más relacionados a las niñas, ¿cierto? No, yo no digo que estén mal, una niña que recibe una cocina espectacular, o sea, ahí tenemos chefs que son fantásticas, ¿cierto?
pero el tema es, ojo, con solo regalarle ese tipo de regalo, con que a Claro, los niños no les inculquemos también que pueden ser cuidadores o buenos padres, que no les regalemos muñecas. Entonces tiene que ser equiparable para todos los regalos que entreguemos. Entonces eso también va, y cómo los criamos, y las dinámicas que se dan en los colegios. Yo te decía que las niñas de quinto básico, ¿cierto? Quinto, octavo, aproximadamente entre los 6 a 8 años se sienten menos capaces, pero también eso está potenciado por el ambiente escolar. Hay estudios acá en Chile, que se han hecho acá en Chile, que muestran que los docentes de matemáticas y de áreas científicas les preguntan mucho menos a estudiantes mujeres, tienen menos interacción con sus estudiantes mujeres, les toman menos tiempo de atención cuando es una niña la que responde y no un niño. Entonces, hay una estructura social y mental que está detrás que potencia estos comportamientos, a pesar de que no hay ninguna diferencia en cómo nosotros digamos que está marcada en nuestro ADN o que está marcada estructuralmente claro. en cómo funciona nuestro cerebro. Sí, pues porque yo te creo si a lo mejor estamos hablando de cosas de fuerza, ¿no? Obviamente, muscularmente, nosotros no estamos, Muscularmente es claro, diferente, no claro. estamos preparadas para lo mismo. Es verdad que también nosotros somos más sentimentales, tenemos más sentimientos a flor de piel. Los varones han aprendido, a lo mejor las tienen lo mismo, pero han aprendido a ocultar, digamos, ese tipo de sentimientos. Así que bueno, tenemos claro entonces que para preparar más mujeres científicas o más mujeres preparadas para las matemáticas o para la biología, etcétera, obviamente tenemos que partir por la estructura de la familia, obviamente también en el tratamiento en el colegio, etcétera, de toda la sociedad, como dices tú. Pero vámonos a hablar de aquellas mujeres que sí se atrevieron y que hace mucho tiempo se atrevieron y de las cuales nosotros conocemos a dos o tres, porque han sido hiper, súper famosas, pero debe haber algunas que no tanto y que han hecho una gran labor, hicieron una gran labor al abrir las posibilidades, los campos para las demás que vinimos después. Cuéntame Exacto. para ti, ¿cuáles serían las mujeres más destacables dentro de la ciencia? Dentro de la ciencia, bueno, sin lugar a dudas, ¿cierto? Que Marie Curie ocupa un Claro, lugar absolutamente destacado. Marie Curie sí, es, bueno, primero, la primera mujer en recibir un premio Nobel en el año 1911, recibe el premio Nobel de Química y posteriormente recibe un segundo premio Nobel, ¿cierto? El primer premio Nobel lo recibe junto con su esposo, junto a Pierre Curie, y el segundo premio Nobel que ella recibe en física lo recibe compartido con su hija. Qué cosa más linda, además, ¿cierto? Que claro. el segundo premio lo comparta con su hija. Y Entonces, además me imagino, perdona, me imagino el escándalo que debe haber sido en ese tiempo que un premio Nobel lo llevara una mujer. o sea, fue Pierre Curie cuando lo nombran a él de que va a recibir el premio Nobel, inicialmente no estaba, el premio no lo compartía con su esposa, con Marie. Y él dice, yo no subo, yo no recibo ningún Claro, premio si es que no voy con ella, porque gran parte de mi investigación ha sido liderada, no es mía, claro. es de ella y ha sido liderada por ella. Entonces, ella sin lugar a dudas marca un antes y un después en el desarrollo de las carreras científicas de todas las mujeres, pero hubo mujeres antes y después que ella. O sea, antes que ella, ya si nos remontamos a la antigüedad, tenemos más o menos como en el año 300, 370, 350, después de Cristo tenemos a Hipatia, ¿cierto? Que es la primera mujer matemática conocida en la historia, que fue maestra en Alejandría, enseñaba astronomía, filosofía y matemática, y que es considerada la primera científica en la historia de la Claro, humanidad. Ahora, sí, hay una película muy terrible de Alejandro Amenábar, Ágora, que si a los que les gusta el cine pueden verla, se llama Ágora, donde se habla acerca de la vida de Hipatia de Alejandría. Es bien terrible la película finalmente porque ella en el cambio, en esa época, estaba viviéndose un gran auge de la religión cristiana y para los cristianos esta mujer que era astrónoma, que era matemática, era un poco rupturista para esa época, entonces claro, finalmente absolutamente. la terminan matando, ¿cierto? Por las creencias. O sea, ya ahora actualmente sabemos que
todos esos temas son complicados. La iglesia ha pasado por esos problemas a lo largo de la historia y son cosas que estamos continuamente revisando, ¿cierto? Claro. Para aprender de nuestros errores como humanidad, porque no es solo la iglesia católica la que ha tenido esos problemas, sino todas las grandes religiones y todos los grandes, como las grandes civilizaciones hemos tenido esos problemas a lo largo de la historia de la humanidad y es algo que tenemos que estar continuamente revisando y revisándonos. Claro, por supuesto que sí, por supuesto. Oye, y en cuanto a tu tema, el tema de la bioquímica, ¿es propio de mujeres? Me refiero por es propio, ¿tú tenías muchas compañeras en tu escuela? No, Muchas todo lo chicas, contrario. Éramos ¿no? súper poquitas. Cuando yo entré a estudiar bioquímica, éramos 32 compañeros los que entramos y éramos Ujú. 6 mujeres. Así que Ya, éramos súper poquitas. Ahora actualmente, bueno, yo tengo la gracia que soy profesora académica de la Universidad de Chile en la misma facultad donde yo estudié, la que me formó. ya, Bueno, me fui a Estados ya, Unidos, volví y las vueltas de la vida hizo que yo volviera a la misma universidad. Entonces me he dado cuenta que sí han habido cambios. Cuando yo entré eran 32 estudiantes, éramos 6 mujeres. No, ¿cierto? Ahí hay una diferencia. Actualmente en la carrera de bioquímica, por ejemplo, en la Universidad de Chile, que entran 60 estudiantes, son casi paritarios el número de mujeres ya, y el número de hombres. Entonces ya, ahí ya hay un cambio que se marca en cuanto al ingreso, al menos en las carreras de pregrado de la universidad. Y ya, eso que es algo que no solo se ha visto en la carrera de bioquímica, sino que se ha visto en varias carreras del área de las ciencias y tecnología, aunque de nuevo debo hacer la excepción de las ingenierías. Las ingenierías siguen marcando una brecha muy ya. marcada. Todavía son dominio varonil. Exactamente. Ya, ya. Oye, con respecto de, a ver, grandes mujeres de la ciencia, ¿tienes alguna más que tú que quisieras Sí, destacar? o sea, yo tengo aquí incluso una bioquímica chilena, sí, bioquímica, la profesora, la doctora Cecilia Hidalgo, sin lugar a dudas, es un, una heroína para las mujeres chilenas. Fue la profesora Cecilia Hidalgo Tapia fue la primera mujer que recibió el Premio Nacional de Ciencias Naturales en Chile en el año 2006. Y ella es bioquímica de la universidad, entonces, ¿qué más cercano, qué referente más Claro, grande puedo tener yo de que ella es bioquímica, salió de mi misma facultad, ¿cierto? Y es la primera mujer que recibió el Premio Nacional de Ciencias Naturales acá en nuestro país. Y eso es súper importante, es algo que a uno también lo pasa por alto. Otra de las causas de que no tengamos muchas mujeres en ciencia ni niñas que se interesen por carreras científicas es que nos faltan referentes. Es súper difícil que alguien quiera ingresar a una carrera si no ve pares, si no ve historias comunes. Entonces, es súper importante también hacer ese ejercicio en los profesores de ciencia, en la universidad, el ejercicio de poner más referentes mujeres científicas y buscarlas, porque existen. Sí, efectivamente son menos todavía que los hombres, pero están. Entonces, en la medida que nosotros pongamos esos referentes, hagamos que esas historias sean más comunes para nuestras estudiantes en los colegios, en las niñas más pequeñitas y en las niñas más grandes que quieren a lo mejor dedicarse a la carrera científica, el hecho de poner referentes mujeres ya hace que haya un grado de identificación que promueva el hecho de que más mujeres se dediquen a la ciencia. oye, ¿cómo estamos en Chile respecto del mundo, del resto del mundo? No te digo Europa, porque obviamente ellos deben ir más Vamos, avanzados, pero respecto, por ni ejemplo, a siquiera. Latinoamérica, ¿m? De Latinoamérica estamos un poquito mejor, pero si nos Ya, comparamos con el promedio mundial y, por ejemplo, Europa, que está muy parecido al problema, a los números mundiales, no está tanto más arriba que uno podría pensarlo, ¿cierto? No es ¿m? tanta la diferencia, son unos puntitos porcentuales que son casi, se pueden pasar casi por alto, casi igual. Nosotros estamos dentro de la brecha de género en ciencia, nuestros números son muy similares a los que se dan en el resto del mundo, que es lo que yo te decía, la educación superior, más o menos se han ido equiparando los números, pero ya en el doctorado, en las mujeres que ingresan a doctorado en el área, sobre todo de ciencia y tecnología, los números bajan a un 25-30% con respecto a los hombres. En la investigación, dirección de proyectos de investigación, muy parecido. El alto cargo académico, 10% para las mujeres y 90% para hombres, y así. Es muy parecida a la estadística.
Oye, tú has tenido, bueno, tú estudiaste fuera además, y obviamente por tus investigaciones siempre tienes contacto con las sociedades científicas de distintos lados del mundo. ¿Cómo son acogidas? ¿Qué acogida encuentran las mujeres? ¿Cuánto las respetan? ¿Las invitan igual que a los varones a los distintos congresos? Bueno, eso ya hace 2 años, me imagino que ya no se pueden hacer, que se están haciendo online, ¿no? Pero, ¿cuánto de eso hay? eh, eh, ¿Cómo las reciben en buenas cuentas las sociedades, las distintas Ya, sociedades sí. científicas? Depende, porque si son sociedades científicas de áreas duras de la ciencia, así como, no sé, una sociedad científica de bioquímica, el ¿Mm? recibimiento es paritario, muy similar al que Ya, tienen las mujeres y los hombres. ya. Si nos vamos, yo trabajo justo en la intersección entre la investigación básica y la investigación médica. Yo hago investigación básica en cardiología principalmente, entonces yo tengo la posibilidad de moverme entre los congresos científicos y los congresos médicos. Los congresos médicos son mucho menos inclusivos hacia las mujeres que los congresos científicos. Los Ya. congresos médicos son mucho más verticales en su jerarquía, mucho más. O sea, uno ve muchas menos mujeres en los paneles que en los congresos científicos. Y ahora, depende también, esto se mueve en las ¿Mm? áreas. Me ha tocado estar en congresos científicos donde en general son muy representativos, mucho más paritarios, pero con un gran número, por ejemplo, de integrantes asiáticos y resto de los, por ejemplo, los científicos asiáticos no se dirigen directamente a las mujeres investigadoras. A mí me ha tocado Ah, estar trabajando, presentando mi propio trabajo ¿mm? con un estudiante mío al lado o un par mío al lado y los científicos asiáticos no se dirigen a mí, se dirigen a los hombres. Entonces hay un tema Ah, que va también al lado de la cultura, donde uno claro, en la ciencia tiene la posibilidad de relacionarse con mucha gente, ¿cierto? De muchos claro. distintos países, y ahí también hay una componente de la cultura propia de ciertos países que dejan a las mujeres mucho más de lado. Ya, mira, eso no se me había ocurrido, que también había un problema, no sé si de raza, pero De las sociedades, claro, básicamente. de sociedades diferentes, cómo te menosprecian, porque si tú estás presentando un trabajo tuyo y no se dirigen a ti, se dirigen al de al lado, eh, Es que ¿no? hay países que estructuralmente, culturalmente, son mucho más machistas que el nuestro. Claro, Eso claro. lo tenemos claro, a pesar de que nosotros nuestros números en la academia sigan una distribución que es muy similar a la del resto del mundo. Obviamente hay otros países que están mucho más mal y otros que están mejor. Claro. Oye, tú mencionaste recién, bueno, hablaste de Alpatia, dijiste de Marie Curie, también hablaste de la doctora, la primera doctora que fue Premio Nacional en Ciencias Naturales acá en Chile. ¿Tú dirías que en medicina hay mujeres que se hayan destacado? No necesariamente, por ejemplo, yo me acuerdo de aquellas doctoras que tienen nombre de calle hoy día, ¿no? La doctora Claro, Rosa Díaz, la doctora Ernestina Pérez, que fueron, tengo entendido que las primeras mujeres en estudiar medicina, en ser médicos acá en Chile. sí, o sea, Eloísa Díaz es la primera mujer médico de Chile y de América del Sur, y no fue de Claro, toda América porque la referente mexicana, ¿cierto? Se sí, titula Díaz antes, entonces por eso no decimos que es la primera mujer médico de toda América, porque hay claro, una mexicana que lo hace días antes. claro. Pero Eloísa Díaz Insunza y Ernestina Pérez son sin lugar a dudas dos de las personas más importantes en la investigación médica en Chile, porque también recordemos que Eloísa Díaz no solo es médico, ¿cierto? No es que sea solo el médico de atención, ella hace investigación en medicina, o sea, su tesis para titular, además, sin ser ella declaradamente feminista como Ernestina Pérez, ¿cierto? Sin ser ella declaradamente feminista, su tesis para titularse de médico tiene una componente de género que es súper importante. O sea, la tesis de Eloísa Díaz Insusa es breves observaciones sobre la aparición de la pubertad en la mujer chilena,
y de las predisposiciones patológicas propias del sexo. Entonces, es una tesis que ya hace investigación con una componente de género, porque está enfocada en problemáticas de la mujer, en una Claro, época donde hablar de menstruación, de ciclo menstrual, era absolutamente tabú. claro, sí, pues. Oye, y actualmente, mujeres destacadas en la ciencia, bueno, tenemos varias. ¿Querrías destacar alguna? Sí, tenemos bastantes mujeres muy Sí. destacadas en ciencias y ahí hay que reconocer, ¿cierto?, el trabajo de la Academia Chilena de Ciencias que entrega un premio todos los años a la mejor investigadora mujer en Chile. Por ejemplo, el año pasado lo ganó la doctora Eugenia Morselli, ella es italiana, pero actualmente Ujú. trabaja en la Universidad San Sebastián. Ella también hace una investigación con una fuerte componente de género, estudia efectos de la obesidad sobre el cerebro, sobre el hipotálamo, Ya. y las diferencias entre hombres y mujeres frente a esa respuesta obesogénica. ¿No? Es una Ujú. investigación que es absolutamente importante. Tenemos a Ana Paula Lima en la Facultad de Medicina, también se ganó el premio de la Academia Chilena de Ciencias en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, con un trabajo muy bonito acerca de cómo evoluciona la patología del Alzheimer y las señales que van marcando esto a nivel de nuestro cerebro. Y así podemos nombrar muchas. Yo recomiendo que vean la página web de la Academia Chilena de Ciencias y justamente vean el reconocimiento que hacen año a año ellas a las mujeres chilenas que, según, de acuerdo a varios criterios, consideran como las mejores científicas chilenas, porque podemos acercarnos a esas científicas, acercarnos a su trabajo y ver sus trayectorias de vida, sus historias de vida. Perfecto. Ahora, para ir terminando, para ir cerrando, justamente tocaste un tema, una historia de vida. Ahora, tú dijiste que tú fuiste muy, no sé si muy estimulada o no, pero sí fuiste estimulada a tener un estudio distinto, de que no solamente te regalaban muñecas para vestir, sino que No, a te mí me regalaban regalaban de todo. muñecas, pero también te regalaban, ya, pero ¿cómo es la vida de un científico hoy? La vida, por ejemplo, tu vida, tú tienes guagua chica, tienes familia, tienes... Sí, tengo A ver, familia, tengo una ¿cómo, hija cómo te las de arreglas? 3. Porque en general, fíjate lo que te voy a decir, yo tengo una amiga, hija de médicos, ambos papás son médicos, y ella siempre me decía, yo no voy a una doctora, cuando tengo que ir al médico no elijo mujeres, elijo siempre varones. ¿Por qué? Me decía. Porque las mujeres cuando llegan a sus casas no llegan a estudiar, no llegan a capacitarse, no llegan a trabajar, llegan a revisar la tarea de los niños, llegan a ver el tema de la comida, llegan a ver el tema del supermercado, llegan a ver muchas veces a ver el tema de la casa, cómo ha funcionado. En cambio, decía, yo veo a mi papá que cuando llegaba a la casa, se encerraba en su escritorio, se ponía a estudiar, a avanzar, a leer cosas de afuera, etcétera. Entonces, qué terrible, ¿me cacháis? Terrible, sí. Pues yo Pero creo que eso ha ido cambiando, ¿ah? eso ha ido Yo tengo, cambiando, eso te sí, quería preguntar. yo tengo una hija chica de 3 años y medio, chiquitita ella, pero yo creo que eso, tal como la historia, tal como tú me cuentas, Miriam, ha ido cambiando un poco y es cosa de ir a darse una vuelta por las plazas, los parques, los fines de semana, ¿cierto? Yo creo que cada vez vemos a más papás involucrados en la crianza de los hijos. O sea, hasta la generación mía y más atrás, los papás no se involucraban tanto. Yo creo que, por ejemplo, mi papá conmigo no me debe haber cambiado los pañales, sí estuvo presente en mis estudios, así como ayudarme a hacer tarea y cosas así, pero yo creo que nunca, no creo que nunca me haya cambiado un pañal ni preocupado de cocinarme, por así decirlo. Ujú. Actualmente mi pareja está involucrado en todas las cosas con mi Ya, hija, ¿ya? En crianza, él sabe también, mi papá yo creo que nunca él, por una cosa cultural, ¿no? Yo no le hago claro, una sí, claro. recriminación porque responde a un momento, ¿cierto? Eh, él no tenía idea quién era mi pediatra. Ahora con mi hija, los dos sabemos quién es el pediatra de nuestra Claro, hija. Puedo tomar esa hora yo, la puede tomar Mauricio, así que claro. es mi pareja, Mm. indistintamente. Los dos estamos comprometidos en revisarle el libro de las tareas que trae del jardín. Los dos sabemos que tiene que llevar un material y si no lo compro yo, lo compra él. Entonces, Claro. ha ido observándose un cambio en la corresponsabilidad parental y eso para las mujeres que siguen una carrera es fundamental.
porque tal como tú lo dices, hace 10, 15 años atrás, la mujer era absolutamente la que llegaba a hacerse cargo de todos los temas de la casa. Obviamente vamos marcando más estas diferencias que ya hemos conversado, ¿cierto? Que tenemos en la decisión de la carrera. Ahora, con la cuando compartimos roles de cuidado, hombres y mujeres, tenemos más posibilidades de que las mujeres se perfeccionen, mejoren en su carrera, pero eso tiene que ir acompañado de cambios a nivel de las estructuras, porque si no nos quedamos en las intenciones de la gente. Hay gente que tiene la intención de cambiar, pero por ejemplo, si tenemos el pre y postnatal, el postnatal, si solo lo asumen las mujeres, actualmente lo pueden asumir los hombres, ¿cierto? Pero no lo hacen, porque no es obligatorio. Entonces, mientras no tengamos cambios estructurales que vengan de la mano de la ley, nos quedamos solo en las intenciones de las personas. Hay gente que se quiere involucrar, pero necesitamos que esos cambios sean estructurales. Entonces, sí, ha habido un cambio efectivamente. En mi caso, yo llevo, el pediatra de mi hija es pediatra hombre, pero más que nada por el tema de que sea hombre, es porque en los pediatras, yo creo que lo más importante es la experiencia. Entonces, encontrar más pediatras de mayor edad es más difícil que encontrar pediatras hombres de mayor edad. Claro. Pero los pediatras, la experiencia yo creo que es fundamental, porque los pediatras, mientras más niños ven, más experiencia tienen en cómo, y eso me lo dijo uno de mis mejores amigos que es cardiólogo hace muchos años, dijo, pediatra, experiencia es lo más importante. Claro. Pero entonces encontrar pediatras mujeres de mayor edad es más difícil. Son menos porque antes menos entraban a la especialidad. Ahora eso va a ir cambiando y ya se ha visto que ha ido cambiando, sobre todo en la área de medicina sí se ha observado un cambio, es mucho más paritario la postulación a las especialidades. Eso sí también se ha ido observando un cambio en los últimos 10 años. Sí, tengo entendido que incluso en medicina, por ejemplo, en cirugía, en la especialidad de cirugía, son muy preciadas las mujeres por aquello de tener incluso las manos más pequeñas, por lo tanto pueden entrar en lugares más pequeños y son más meticulosas, tienen como mejor pulso, no sé. Eso ha ido siendo cada vez más paritario el ingreso en las áreas de medicina, de salud, y también hay un tema ahí, o sea, el área de salud está un poquito más relacionado con los cuidados, que nosotros siempre hablamos. Entonces, y en pediatría hay muchas mujeres también por el tema de que desde chica igual se nos sigue inculcando el tema del cuidado. Entonces, en pediatría al menos ya también hay muchas más mujeres que están trabajando en esas áreas. En medicina, sobre todo, se ha visto el cambio. Sí, las que todavía estamos muy, muy al debe, al menos en ingreso a esas carreras, son las ingenierías. Claro, sí. Ahí como que no nos vemos mucho entre preparando caminos ni haciendo puentes. Todavía ha costado mucho, a pesar de que hay varios incentivos, cuesta, justamente por lo que yo te decía, imagínate, si las niñas ya a los 5 años se sienten menos capaces para las matemáticas que sus pares mujeres, y es algo que es absolutamente de perspectiva de cómo yo me siento, porque cuando ellos ven las notas son iguales, los promedios son muy similares. Claro, sí, por supuesto. Muchas gracias, Valentina, por haber estado hoy día con nosotros. Nos diste un panorama así en general de qué pasa con las mujeres que están o no están metidas y por qué no entran en... mucho también debe haber un prejuicio, ¿no? Con respecto de mujeres que somos liosas, que tenemos problemas, que no sé... De ahí yo creo que puede venir... Cambios estructurales. Necesitamos cambios que vengan más de las estructuras, porque... cambiar la cultura asociada a una sociedad es muy difícil. Entonces, si uno parte de las instituciones y de las estructuras, eso permea hacia afuera en la sociedad. Entonces, eso es lo que hay que ir haciendo, pidiendo, cambios estructurales que vayan permeando hacia nuestra cultura. Muchas gracias, Valentina Parra, por haber estado hoy día con nosotros. Ella es bioquímica de profesión, docente e investigadora de la Universidad de Chile del Centro ACDIS. ACDIS, ¿no? ¿Es verdad? Muy bien, el Centro ACDIS de enfermedades crónicas. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. A ver si nos encontramos de nuevo para conversar a otro tema, el tema tuyo, preciso, de bioquímica. ¿Te parece? Ya, muy un problema. Muchas gracias. De tus investigadores, de tus investigaciones.
Muchas gracias, Miriam, por la investigación y espero que nos veamos de nuevo. Muchas Pero gracias. de todas maneras, muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, por haber llegado a este punto de encuentro que fue tan gratificante para nosotros, ¿no? Para nosotras en general. A ver, tampoco nosotros, yo no sé el parecer de Valentina, pero el mío por lo menos no es hacer a un lado a uno o al otro, pero no hacer a un lado a ninguno. Cada uno tiene sus propias falencias, pero también tiene sus propias virtudes y por lo tanto hay que avanzar, sea varón o sea mujer, ¿le parece? Esto fue Punto de Encuentro. Muchas gracias por haber estado ahí.